Hola hermanos, aquí seguimos sobre lo que estamos viendo y oyendo. El tema era y es el cristianismo y la sociedad en este momento y siempre, pero más en este momento más pluralista y de más inconvenientes ante la situación que nos presenta nuestra sociedad. Veíamos en el anterior y damos una conclusión del recurso a la objeción de conciencia. Y veíamos también que no podemos confundir penalización y legalización. Y así sucesivamente hemos visto la postura ante el aborto, ante la guerra y ante la eutanasia. Ahora vamos a entrar en esta parte que le hemos titulado La cooperación con el pecado estructural, que es grave. Veamos. Si decimos que la objeción de conciencia es la otra cara de un tema muy importante dentro de la moral, y más aún en un mundo tan complejo como el actual, la cooperación con el pecado, y sobre todo el pecado estructural, de las mismas estructuras donde se basa la sociedad actual. Por eso el planteamiento clásico intentaba responder a la pregunta de si se podía cooperar con el pecado de otro, entendiendo el pecado como una acción que supone claramente un mal. Hoy el tema se ha complicado, dado que muchas de nuestras acciones concretas se dan en el marco de instituciones, como puede ser una empresa, hospitales, partidos políticos, entidades no lucrativas, etc., donde trabajamos o colaboramos y donde a menudo no llevamos a nosotros la iniciativa de estas acciones. Esta cooperación puede comprometernos, y nos compromete, nuestras convicciones personales, ya que no es extraño que se produzca una tensión entre la tolerancia sobre lo que hace el resto de compañeros de trabajo, lo que nos obliga a hacer la empresa o la institución, y la fidelidad a la propia conciencia. Veamos. Nos surge ante esto una gran pregunta. ¿Cuándo la cooperación está permitida, sí o no? El teorema clásico de la cooperación nos decía que nunca es lícito cooperar cuando compartimos la intención
pecaminosa del agente principal y nos mostramos de acuerdo con ello. Pero se planteaba la duda cuando cooperamos o ayudamos sin compartir la intención del agente principal. He aquí la cuestión. Entonces, se ponían condiciones para permitir esta cooperación. La primera es que la acción que yo hago y que ayuda al otro sea en sí misma buena o indiferente. Para poner un ejemplo claro, veamos. Barrer un laboratorio en el que se haga investigación con armas bacteriológicas es una acción en sí misma buena o indiferente. La segunda condición plantea si había un motivo proporcionado para tal cooperación. Por ejemplo, mi cooperación era necesaria o no para llevar a término la mala acción, y también si negarme a la cooperación podía traer consigo un mal aún más grave. Es decir, si cooperando evito males peores, la moral clásica ya hablaba del mal menor para evitar males mayores. Esto es lo clásico. Para que entendamos un ejemplo. Del magisterio reciente, plantear si se puede cooperar en la elaboración de una ley del aborto por parte de un diputado católico. Esta cooperación es aceptada si se muestra el rechazo claro al aborto y se coopera para atenuar la ley. Esto se hablaba en la encíclica Evangelio Vitae. Otra cuestión hecha pregunta. Cooperar u objetar. Esta es la cuestión. Hoy día somos muchos los que estamos trabajando en instituciones donde cooperamos en acciones que no son de la propia iniciativa. Esto obliga a hacerse constantemente una pregunta. ¿Coopero u objeto? Y si coopero, ¿por qué lo hago? ¿Para evitar males mayores? Si no cooperase, ¿se evitaría la acción o no? Y también esta pregunta. ¿Qué pasaría si nadie cooperara? Este tipo de preguntas no son baladí. Hace falta un discernimiento sobre la cuestión y no dejarse arrastrar por la energía de la cooperación, como si fuese un hecho de por sí inevitable. Aparecen a menudo los casos más extremos, pero a pequeña escala, cada día cooperamos en acciones, y esto hay que decirlo, que no son buenas. A menudo, la salida fácil al problema de la cooperación es el dualismo, es decir,
privatizar las convicciones cristianas y limitarlas al culto y al ámbito familiar, y en cambio públicamente regirse por los criterios de la empresa o de la organización. Esto es un hecho. En definitiva, una nueva versión del servir a dos señores que decía el Evangelio en Mateo 6, 24. No podemos servir a Dios y al dinero. Es evidente que la postura más difícil es el discernimiento entre un cooperar que no signifique una renuncia a aquello en lo que se cree y el ponerse en contra a través de una objeción o una denuncia. Viene a cuento recordar que cuando esta reconocida objeción de conciencia a las leyes de un Estado o determinadas normas morales de un grupo religioso pueden comportar una pena jurídica e incluso el rechazo y la marginación en la relación con el grupo al cual se pertenece. Por este motivo, estos gestos que rompen consensos en algunos casos pueden tener un valor profético de desentimiento que ayuda a despertar en los otros interrogantes sobre esa ley. No se tendría que olvidar que el desentimiento a menudo ha sido fuente de evolución moral. Al tratarse de una decisión personal, no es fácil someter la objeción de conciencia al juicio desde fuera, pero sí damos importancia a la libertad de conciencia y a la misma pluralidad de nuestra sociedad, en contraria de los derechos fundamentales de la persona. Todo cristiano tiene derecho a seguir la propia conciencia, e incluso cuando ésta comparte la excomunión, siempre y en cuanto se haya seguido un preciso discernimiento que supone una conciencia que procura informarse y formarse. Pues según la doctrina cristiana clásica, la conciencia, cuando se equivoca, no pierde su dignidad, nos dijo Lagrado de Cespedes en el capítulo 16. Otra cuestión: ¿cuáles son los límites de esta objeción de conciencia que estamos hablando? Tendremos que responder desde dos ámbitos: el ámbito de la moral, ya sea o no cristiana, y la del derecho. En la práctica jurídica de la mayoría de los países democráticos, la objeción de conciencia está legalmente poco reconocida, hay que decirlo. Solo está reconocida la objeción al servicio militar por algunos países y la objeción profesional médica para casos muy conflictivos y extremos, como el caso del aborto. Pero esto no evita
que se puedan plantear en muchos ámbitos y situaciones, hecho que obliga a hacerse la pregunta de que si es derecho que la sociedad tendría que limitar. Por ejemplo, algunos piensan que en una sociedad democrática no se puede denegar un servicio, una condición que sea amparada por la ley, sobre todo cuando son prestaciones sanitarias públicas o subvencionadas con dinero público. Este planteamiento por parte del derecho del usuario a pedir algo legal, pero este derecho se tiene que armonizar con el derecho a la objeción de conciencia y por lo tanto se tiene que facilitar que los dos puedan ser ejercicios simultáneamente. Esta manera de enfocar, que en principio parece fácil, tiene que ser cuidadosamente vigilada, ya que en la práctica el derecho se tiene que ejercer sin presiones ni repercusiones profesionales. Porque al afirmar el derecho a la objeción de conciencia, las instituciones públicas han de velar para que este derecho no sea motivo de discriminación laboral, pero al mismo tiempo ha de velar para que la persona no deje ser atendida y no abandonada. Pensemos, por ejemplo, en el caso en el que el ejercicio del derecho pueda poner en peligro bienes importantes de muchas personas. Imaginemos el caso de una epidemia altamente contagiosa que obligase a aplicar una cuarentena y algunas personas se opusieran a esta medida porque no creyeran en la teoría científica occidentales sobre el origen de las enfermedades. O un médico que apelara a la objeción de conciencia para no intervenir en cirugía de poco riesgo, porque el paciente ha expresado que no acepta una transfusión sanguínea en caso de que ésta fuese necesaria. Así podríamos entrar en otros muchos casos o situaciones, sobre todo en un mundo cada vez más plural, donde apelar a este derecho se puede convertir en una constante contradicción. Al final, la legitimación de la objeción de conciencia proviene del valor que se da a la conciencia dentro de la moral cristiana, es decir, supone siempre una valoración subjetiva de una ley o de una orden emitida. Es posible que haya casos en los que sea más fácil, ya que la orden o la ley violara un valor considerado fundamentalmente incuestionable. Por ejemplo, algunas disposiciones emitidas en regímenes políticos totalitarios. Pero siempre se tiene que hacer un discernimiento preciso antes de objetar, ya que una objeción podría esconder intereses personales no confesados que no estuvieran plenamente orientados a buscar la verdad de aquello que se cree es correcto en conciencia de todos. Ese es el peligro. Y otra faceta es
ver una ética animada por el Espíritu. La comunidad cristiana se ha mantenido fiel al Espíritu de Jesús y ha buscado la manera más humanizadora de vivir a partir del ejemplo de los Evangelios, la sabiduría de Dios, la buena noticia. Es consciente que este espíritu se ha hecho más presente a través de los diferentes servicios que ha desplegado intentando responder a los retos éticos que se le ha planteado. Algunos de manera especial han prestado el servicio de discernimiento ético. Es el caso del magisterio del Papa, de los obispos, de los teólogos, de los santos y santas que proféticamente han encarnado los valores del Evangelio en sus vidas. Todo un camino de búsqueda en el que determinados valores se han ido afinando y en cambio otros se han ido o han pasado por momentos oscuros. Hemos aprendido a lo largo de la historia a ser más humanos, a entender qué quiere decir no matar, qué quiere decir no robar, qué quiere decir ser más justos. Ha habido una cierta evolución en nuestra sensibilidad ética respecto a algunas cuestiones. Y es que los nuevos retos, las nuevas maneras de hacer el mal, mucho más sutiles, han obligado a ir afinando nuestras respuestas. Pero también ha sucedido que algunos valores que estaban en nuestra tradición han sido puestos de relieve de nuevo, después de años de despreciarlos, a través de los adversarios nuestros. Por ejemplo, la Revolución Francesa, a pesar de su carga anticlerical, nos recordó el valor de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad humana. El materialismo marxista nos ha recordado que la sacralización de la propiedad privada no era un valor cristiano. Esto es una realidad. Todo esto nos tendría que haber hecho más humildes y más abiertos a una búsqueda ética que vaya afinando una respuesta sobre todo humanizadora. Ya que la ética cristiana, a través de sus grandes principios, se presenta como la manera más humana de vivir la situación actual. Pero, por este motivo, tiene que estar atenta a caminar con la humanidad, como pide el Vaticano II, hace ya 50 años, en los textos que hemos leído al principio de estos capítulos. También hay que estar atentos a las escuchas de otras tradiciones, ya que tenemos conciencia de que a lo largo de la historia el Espíritu ha hablado desde ellas y que nuestra ética es específica pero no exclusiva. Y es también esto lo que hace plenamente
que nos humanicemos. Porque no olvidemos nunca el principio, y si no es principio, son frases que realmente nos hacen pensar, y es el valor divino del humano. Todo lo divino es humano y todo lo humano es divino. Pues bien, lo vamos a quedar aquí para después entrar en ver que existen unas nuevas coordenadas para unas situaciones distintas y situaciones que nos llevan a ver las cosas de distinta forma, como las veíamos antes. Bueno, aquí nos quedamos, nos veremos en el próximo vídeo. Un saludo, hasta ahora, hasta siempre.